Buenos días a todos y bienvenidos al Congreso Internacional Galdós en el centenario de su fallecimiento, que como saben todos ustedes, pues se ha retrasado un año con respecto a la fecha inicial por las razones que abundantemente ustedes conocen. Mi nombre es Fernando Lostao, yo soy el director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, al igual que la Universidad San Pablo CEU, que es la coanfitriona de este evento, la anfitriona académica propiamente, cuyas profesoras, doña Pilar García Pinacho y doña María Ángeles Varela, son las directoras académicas del programa, a las que enseguida les daré paso de este congreso. Bien, es el fruto de bastante esfuerzo, de mucho esfuerzo, porque lógicamente las condiciones pues han sido muy malas, muy complicadas. Ha habido momentos de crisis, ¿no? Realmente, ¿no? De decir pues, si seguíamos adelante o no seguíamos adelante. Pero bueno, entre todos al final se decidió que mereció la pena hacer este esfuerzo para que este congreso, que creo que es de los pocos, si no el único, que se va a organizar como tal congreso internacional en esta efemérides, pues se pudiera celebrar. Y aquí estamos y muy contentos de poder por fin haber podido hospedar este congreso, ¿no? Voy a hacer una breve referencia a las instituciones que nos están apoyando, ¿no? Por supuesto, la Universidad de San Pablo CEU, que es la anfitriona académica, pero y dentro de la Universidad de San Pablo CEU quiero destacar también, bueno, transversal a todo lo que es la obra CEU, al Instituto de Humanidades Ángel Ayala, que tiene el nombre de del otro fundador de estas instituciones, de la Asociación de Propagandistas y del CEU, que es Ángel Ayala, y Ángel Herrera, que es la fundación que yo tengo el honor de dirigir, el Instituto de Estudios Históricos, el Vicerrectorado de Alumnos y los departamentos dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Humanidades, los departamentos de Periodismo y Humanidades. Bien, quería también precisar alguna cuestión de carácter técnico. Estamos grabando la sesión, pero además se está retransmitiendo por YouTube, de modo paralelo en el canal. Luego lo escribiremos allí, pero vamos, básicamente es el canal luego lo voy a poner en el chat, ¿no? Para que lo puedan compartir con otras personas, pero básicamente es el canal de YouTube de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. De todas maneras lo pondré en el chat para que ustedes lo puedan compartir, porque durante toda esta mañana y la mañana de mañana pues podrán se puede seguir también alternativamente o por personas que ustedes conozcan. Bien, todos tenemos el chat, lógicamente, para todas sus cuestiones, comentarios, etcétera, que nosotros trasladaremos también a las coanfitrionas, a las directoras académicas y, bueno, para los comentarios que estimen oportuno. Bueno, pues muy bien. Yo también agradecer pues, al equipo, al Hub de la Facultad de Comunicación, que nos ha ayudado mucho en este evento, y también a los colaboradores de la Fundación Cultural, a María Laín y a Carlos García Pamo, que además es de Gran Canaria y entonces está siendo una de las claves del éxito, que también Carlos pues nos está ayudando mucho en las cuestiones técnicas, ¿no? Es un estudiante de cuarto curso de Comunicación Audiovisual de la Casa de la Universidad de San Pablo CEU. Pues muy bien, pues bienvenidos a todos. Yo no quiero demorar más este inicio y ya doy paso a las profesoras Pilar García Pinacho, que es profesora titular de nuestra Universidad de Periodismo, y a María Ángeles Varela, profesora titular de Literatura Española, también de nuestra facultad. En concreto, creo que va a ser Pilar García Pinacho la que inicialmente tome la palabra. Pilar, cuando quieras, tuya es la palabra. Buenos días a todos. Queríamos darles la bienvenida a este congreso, a los congresistas, porque han apostado, no todos han continuado en
en el ritmo desde el año pasado que pensábamos hacerlo. Sigue existiendo evidentemente una gran brecha digital que deberíamos cada vez, esperamos que sea menor y que permita en estos casos tan excepcionales pues seguir un poco evolucionando en la vida académica. También quiero dar las gracias a las personas que se conecten y que se vayan conectando o que nos vayan viendo, y por supuesto pedir a todos perdón por los fallos que podamos cometer, que son todos de mi compañera Ángeles y mío, porque todos los demás han puesto mucho trabajo y entusiasmo. Por último, quería dar también las gracias al comité científico que nos ha estado apoyando, guiando y cerrando este congreso. Pues bienvenidos a todos, como ha dicho Pilar, estamos muy contentas de poder celebrar, por fin el centenario y de paso el cumpleaños de Galdós. Y bueno, hemos pensado esta organización en 7 sesiones en las que ha sido muy selectivo. Hubo una gran afluencia de participantes que querían unirse y yo creo que ha quedado muy bonitas estas 7 sesiones, que hoy veremos 3 de ellas. Anticipo que nosotros que hemos podido disfrutar ya de algunas o de bastantes de las intervenciones es realmente interesante. Hoy, como decía, veremos 3 de esas sesiones y van a estar organizadas en torno a 3 comunicaciones, después de las cuales conectaremos con los ponentes de las comunicaciones que hemos oído. Por último, voy a agradecer también a quienes se han querido sumar en este mensaje de bienvenida en la inauguración, a los familiares de Benito Pérez Galdós, a distintas personalidades de la vida pública que también han querido mandar sus mensajes y distintas instituciones. Así que damos paso ya al vídeo de inauguración. Es para mí un placer, como presidente del CEU, dar la bienvenida a este Congreso Internacional Galdosiano a los asistentes tanto en la distancia como de manera presencial. Como historiador, y máxime en este día en que celebramos el 178 aniversario del nacimiento de Galdós, supone toda una satisfacción poder encontrarme en un acto de estas características. Galdós es evidentemente un referente para todos los historiadores. Lo es por sus episodios nacionales, que solemos utilizar para acercar a nuestros alumnos a la historia con facilidad. Lo es por sus novelas costumbristas, que nos describen mejor que ninguna otra fuente el ambiente del Madrid de la Restauración. Y por lo tanto, espero que a lo largo de estas jornadas tengamos ocasión todos de disfrutar juntos en el recuerdo y la evocación del maestro. Bienvenidos a todos a este Congreso Internacional con el que conmemoramos los 100 años de Benito Pérez Galdós, un periodista, pensador, un hombre que dejó hecha la historia a través de sus palabras y que hoy merece ser reconocido. Este congreso llega un poco tarde porque tuvo que ser retrasado como consecuencia de la pandemia que justo hace un año nos había dejado a todos confinados en nuestros hogares. Sin embargo, a fuerza de tesón y de fortaleza contra la adversidad, lo hemos podido sacar adelante con esta celebración online que, si bien nos impide ese contacto personal que tanto nos favorece, gracias a esta forma online van a poder participar pensadores de todos los lugares. Además, queremos agradecer el apoyo que desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo hemos recibido para que este congreso salga adelante. El apoyo de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, del Instituto CEU de Estudios Históricos, del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, de los departamentos de Periodismo y de Humanidades y de la Cátedra Pérez Galdós de Las Palmas. Espero que disfruten mucho de las ponencias y las sesiones que están preparadas. Agradecemos enormemente a los organizadores del Congreso, a todos los ponentes y a todos los participantes el que se den cita aquí para hacer universidad. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para participar en la inauguración de este Congreso Internacional sobre Benito Pérez Galdós que organiza la Universidad San Pablo CEU. Siempre es un buen momento para hablar de la figura relevante de uno de los más grandes escritores en lengua española como es Benito Pérez Galdós, del que el año pasado celebramos los 100 años de su fallecimiento.
Y digo que siempre es un buen momento y es un momento necesario porque con su obra revolucionó la escritura, la manera de narrar en un momento, el siglo XIX, fundamental para nuestra historia actual, un momento muy convulso, pero en el que ya se estaba alumbrando una nueva manera de ver la vida. Su obra la refleja esa humanidad, ese ser humano que ya se abría paso en la nueva sociedad, y desde luego siempre es un buen momento para reflexionar y aprender con la obra de Benito Pérez Galdós. Así que les deseo unos felices días y sobre todo muy aprovechados de reflexión y de compartir conocimiento. Nada más, muchas gracias. Muy buenas a todos los congresistas, tanto los que nos siguen directamente como aquellos que lo hacen telemáticamente. ¿Qué puedo decir de Galdós? Galdós es una figura de escritor plena, redonda, podríamos decir. Es una figura donde caben todos los géneros, todos los estilos literarios, porque Galdós es uno de los grandes. Como sabemos, Galdós estuvo a punto de ser propuesto, o mejor dicho, de serle concedido el premio Nobel, que finalmente no consiguió, pues por razones espurias, digamos, a su propia calidad como escritor. Entre las figuras, digamos, que contempla, o los personajes que contemplan las obras de Galdós, hay algunos que son personajes ya clásicos, convertidos en referentes de un estilo, una forma de vida muy peculiar. Me estoy refiriendo, por supuesto, al caso de Fortunata y Jacinta, a las de Bringas, Almudena, al famoso Gabriel, ¿no?, que abre un poco los episodios nacionales, luego seguido por otros a su vez que toman el relevo. En definitiva, toda una serie de personajes, ya digo, que han quedado para la historia de la literatura, pero también de los prototipos humanos. Hablando de la novela Ángel Guerra, Emilia Pardo Bazán escribió que el método de Galdós tiene el inconveniente del bailoteo horizontal de los ojos del héroe, marea y distrae. Pero yo diría que es esta capacidad galdosiana de marear a su lector la verdadera maravilla de su arte, y no tan solo marear. El mareo es señal de otra cosa, la afirmación de la vida misma, encarnada en los grandes impulsos de vitalidad que Galdós nos comunica en un banquete movible, como escribiera Hemingway. Se observa esa afirmación especialmente en movimientos dinámicos, como el flim-flam de Fortunata y Jacinta, el sí y el no de Miao, o el formidable flujo y el reflujo en Doña Perfecta. Se piensa también en los comienzos de sus novelas, como otro modo de afirmar la vida, invocándola como un mago. Ángel Guerra empieza con Amanecía ya. Recordamos cómo el protagonista, dando golpes en la puerta de su amante, entra impetuosa y precipitadamente en la vida del lector. Un efecto parecido de vertiginosidad se produce al inicio de Miao. A las 4 de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la Plazuela del Limón salió atropelladamente de clase con algazara de 1000 demonios. Más allá de la deliciosa ironía galdosiana, existen estos comienzos, esas asombrosas fuerzas biológicas que Galdós da a luz con la frescura y el encanto de un mago, creando desde cero nuevos mundos, nuevas maravillas. Un afectuoso abrazo a todos los que participáis en este congreso sobre Galdós, especialmente a los más jóvenes que vais a llevar la llama viva de Galdós en los próximos años. Sé que muchos lleváis mucho tiempo preparando este congreso, lo que es de agradecer, y espero que sea un éxito. Yo personalmente, para preparar el centenario, comencé a trabajar a mediados de 2019. Lo primero que se consiguió fue, por propuesta de Eduardo Valero y apoyado por todos los galdosianos, algunos aquí presentes, que se le nombrara a Galdós hijo predilecto de Madrid.
lo que se consiguió en un pleno del ayuntamiento, que la propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los partidos, lo que actualmente parece imposible que todos se pongan de acuerdo. Posteriormente, Germán Gullón, como comisario, nos presentó en la Biblioteca Nacional una magnífica exposición sobre Galdós. Benito Pérez Galdós, la verdad humana. En ella Germán quiso sacar al Galdós, escritor, creador de obras teatrales, pero también dándole luz y color, quiso sacar al Galdós político, al Galdós periodista, al Galdós músico, al Galdós pintor y incluso al Galdós coleccionista. Galdós no solo coleccionaba pinturas, coleccionaba todo tipo de objetos. La exposición fue magnífica, hubo una gran afluencia de público galdosiano y esa exposición ha rodado primero a Tenerife, primero a Las Palmas, donde también ha tenido un gran éxito, y actualmente está en Tenerife. Todo se ha ido demorando por culpa del bicho, pero a Galdós, por mucho que lo hayan intentado, no está enterrado y muerto, aunque lo celebramos el día 4 de enero de 2020 y haciendo una ofrenda floral, primero en el cementerio de la Almudena, acompañados por el Cabildo y muchos galdosianos, y posteriormente con el Cabildo Canario y el Ayuntamiento de Madrid en la Estatua del Retiro. Galdós había escrito para los lectores de La Prensa de Buenos Aires: mayo es propiamente la season de Madrid, pues en dicho mes llega esta villa a su máximo de animación y bullicio. Un mayo del siglo XIX muy diferente a este del siglo XXI, pero al menos con el regocijo de poder celebrar el 178 aniversario o cumpleaños de Galdós. Las restricciones por la pandemia obligaron a suspender varios de los muchos eventos programados, entre ellos este Congreso Internacional. Por eso quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores y ponentes por el tesón y compromiso puestos en esta celebración, idénticos, si cabe, a la voluntad y entereza de don Benito ante la adversidad, reflejadas tanto en sus obras como en su vida y trayectoria profesional. Su diálogo, siempre vigente y fresco, suena tan alto como aquella frase suya: adelante, siempre adelante, que vibra hoy con más intensidad en este congreso que se va a celebrar. Continuemos pues rindiendo siempre un sincero y sentido homenaje a don Benito, que es como lo haréis todos vosotros, ponentes y organizadores, y nosotros os acompañaremos, yo particularmente, en este congreso. Solo puedo decir, y con la mano en el corazón, ¡viva Galdós! Saludos, soy Fernando Aramburu. Me complace decirles que guardo una antigua relación con Benito Pérez Galdós. No lo tuve como lectura de colegio. Se conoce que a los frailes no terminaba de convencerles la literatura de este hombre. Así y todo, lo leí a edad temprana, de manera que puedo afirmar que él forma parte de mi educación sentimental, lo que me impide hacer de sus novelas una valoración estrictamente literaria. Le debo, creo, como escritor,
al menos 3 enseñanzas útiles. La primera es la consideración de que los personajes son el elemento nuclear de las novelas. Las novelas pueden contener de todo, como ha dicho alguno o como han dicho muchos, pero nunca pueden faltarles personajes. La segunda enseñanza indica que los personajes deben conservar algún tipo de autonomía. Esto es, no deben consistir exclusivamente en lo que el narrador omnisciente afirme de ellos. Por ejemplo, expresándose con algún tipo de habla que los singularice o poseyendo algún otro tipo de características. Y la tercera enseñanza tiene que ver con la implicación de los entes de ficción con la historia colectiva. Como vemos en los episodios nacionales, ejercicio en el cual Benito Pérez Galdós fue un maestro, creó un formato que considero todavía valioso, útil para otros escritores, y por todo ello yo guardo por este escritor una antigua y sostenida veneración. Desde la Casa Museo Pérez Galdós enviamos nuestros mejores deseos y también nuestras felicitaciones por la celebración del próximo encuentro internacional Galdós 100 años, que estaba previsto que se celebrara el año pasado en la Universidad Juan Pablo Seu, pero que por fin se puede materializar ahora los días 10-11 de mayo. Encuentro que reunirá a especialistas reconocidos y a todos aquellos amantes, estudiosos y preocupados e interesados por la figura de Benito Pérez Galdós. A buen seguro que saldrá muy bien, porque ya las 3 líneas temáticas y las propuestas que están en el programa son muy acertadas y darán mucho juego. El Galdós audiovisual, el Galdós como figura pública, su parte pública y imagen de la vida en la novela, que incluye pues todos los géneros. Así que sabemos lo complicado que es organizar un congreso y deseamos toda la suerte del mundo y que salga pues como se merece Benito Pérez Galdós, que sigue más vivo que nunca. Así que un abrazo muy grande desde aquí y muchísima suerte. A principios del siglo XX mi abuelo mantenía una tertulia, unas reuniones literarias con Ramón de María del Valle Inclán, con Jacinto Benavente en mi casa, en la casa en la que yo nací muchos años después. Por eso yo viví rodeado de libros, entre ellos los libros de Benito Pérez Galdós. Mi padre me incitó a leer los episodios nacionales desde Trafalgar hasta casi el último. Incluso me llevó a una obra de teatro que se llamaba Los Condenados, si no recuerdo mal. Yo luego me enteré que había sido diputado socialista y desde luego me lo imaginaba escribiendo con ese afán literario naturalista, heredero de Balzac, en el número 8 de la calle Serrano donde vivía y caminando después al Congreso de Diputados donde iba a hablar o a escuchar. Siempre me pregunté, en cualquier caso, en el caso de Benito Pérez Galdós, qué parte negra de nuestra historia presionó para intentar, y lo consiguió, que no fuera Premio Nobel de Literatura. Hola, le voy a enseñar a usted lo más preciado, una de las cosas más preciadas de mi biblioteca. Son estos tres tomos, editados en los años 60, principios de los años 60, sobre las obras completas de Pérez Galdós, pero dedicados a los episodios nacionales. No le digo nada, los miles de páginas de papel Biblia que hay aquí. Todo está en los episodios nacionales de Galdós, todo. Y lo digo en este principio de mayo de este año, rememorando muchos hechos que están aquí contados perfectamente. Esto es un pedazo de historia de España contada de la mejor manera. Galdós, ¿qué quiere que le diga? ¿Hay algo mejor? Y el ruido de alas, picotazos y cacareos de tanta víctima, Juanito la emprendió con los famosos peldaños de granito, negros ya y gastados. Efectivamente, parecía la subida a un castillo o prisión de estado. El paramento era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo agrado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas,
por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al delfín se infló con él, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella. —¿Vive aquí? —le preguntó el señor de Estupiñán. —Don Plácido. —En lo más último de arriba —contestó la joven, dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó: tú sales para que te vea el pie. Buena bota. Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se llevaba a la boca. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz y no pudo menos de decir: ¿qué come usted, criatura? En 1897, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, Galdós nos decía: imagen de la vida es la novela, y el arte de componerla estriba en reproducir caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el lenguaje, que es la marca de la raza, y las viviendas, que son el signo de la familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la personalidad. Todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. Y a lo largo de su obra eso es lo que nos encontramos, un estudio de vida, que nos instruye, nos emociona, nos divierte, nos hace pensar y en multitud de ocasiones nos permite entender el presente a través del pasado y por consiguiente poner en evidencia y afirmar la actualidad del escritor, del creador y de sus personajes, que como les corresponde son hijos de su época, pero que a la vez también son intemporales y actuales a un tiempo. Galdós observó, analizó y noveló su sociedad, narrando cómo eran los seres humanos que le rodeaban, sus caracteres, sus contradicciones, sus querencias, sus anhelos, cómo eran las ropas que vestían o las casas en las que vivían, cómo hablaban, qué comían, por qué sufrían, qué soñaban. En definitiva, devolvía a sus contemporáneos lo que estos le ofrecían, porque el escritor opinaba en el discurso mencionado que el autor inicial de la obra artística era, y cito, el público, la grey humana, materia prima y última de toda labor artística, porque él como humanidad nos da las pasiones, los caracteres, el lenguaje y después como público nos pide cuentas de aquellos elementos que nos ofreció para componer con materiales artísticos su propia imagen. De modo que empezando por ser nuestro modelo, acaba por ser nuestro juez. Creo que eso es una perfecta y preciosa definición de lo que es el público y los lectores. Por tanto, el mejor homenaje que podemos hacerle en este centenario que se ha alargado y que termina es que seamos jueces benévolos, amigos, pero sobre todo lectores, que agradezcamos al autor tantos personajes con los que compartimos y compartiremos nuestras dudas, nuestras desilusiones, incluso nuestro mundo presente, que es tan complejo, diverso y confuso como lo fue en el que ellos vivieron. Y a través de las obras comprenderemos tanto el pasado del siglo XIX como el presente del siglo XXI. Leamos a Galdós. Descubriremos multitud de historias y de mundos nuevos. Muchas gracias. En representación de todos los tataranietos y demás descendientes de Benito Pérez Galdós, nos gustaría dar las gracias a todos los participantes del Congreso. Y una vez finalizado el año del centenario, con todas las celebraciones y reconocimientos que se le han realizado, solo nos queda decir ¡viva Galdós! ¡Viva Galdós! Efectivamente. ¿Está el micro aquí? Está el micro aquí. Viva Galdós, efectivamente, hoy cuando se cumplen 178 años de su nacimiento. Sabemos que en Las Palmas están de celebración, también con colaboraciones de muchas personas. Nosotros particularmente agradecemos a todas las personas que han participado en esta inauguración tan especial
Y queremos también agradecer el trabajo tanto en el comité científico como en la conferencia que ahora vamos a poder ver y escuchar de Yolanda Arencibia Santana. Es catedrática de literatura española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha sido decana de filología 10 años. Y hace más de 25 que es directora de la Cátedra Pérez Galdós. Su actividad investigadora se centra en la literatura española de los siglos XVIII y XIX. El siglo XIX lo conocemos todos, pero yo me he sorprendido varias veces en conversaciones con ella, sus conocimientos también del siglo XVIII. Así que lo recomiendo. Lo último que ha hecho, que evidentemente todos conocemos, es la biografía y memorias, que tiene el premio, perdón, comillas, de Historia, Biografía y Memorias, por la biografía de Galdós, una biografía. Le damos la enhorabuena por esta biografía y le damos paso para escuchar Galdós, el eterno humano, que es el título de la ponencia que presenta. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días. Tengo que empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso que me den la oportunidad de dar esta primera lección inaugural. No sé si me lo merezco yo, pero sí que se lo merece don Benito. Antes de empezar mi charla, quiero agradecer con un guiño de complicidad a algunas compañeras que me han ayudado en la sugerencia de qué debería escribir. A lo mejor sin ellas saberlo. Se trata en este caso de Isabel Román y de Pilar García Pinacho, que verán ellas a lo largo de esta charlita, verán ellas por qué he aludido ahora a sus nombres. Bien, empiezo mi charla entonces. Galdós, el eterno humano. El iluminado manchego se pasaba las lentas y cansadas horas de su enfermedad pensando en la ira de don Pedro y en el grandioso cuanto afortunado drama. El drama, era la causa de sus males todos, pero también lo era de aquellas resurrecciones súbitas y vigorosas de su espíritu que compensaban las molestias físicas, porque el arte, dominando con imperio en su alma, era la fuerza que le alentaba, el resorte de la vida y el secreto germen de ideas salvadoras. La antiquísima fábula del ave fénix, qué verdad tan profunda encierra, qué hermoso símbolo es de las formidables fuerzas restauradoras que el alma humana lleva en sí misma y con las cuales ella propia es su remedio, y de su mal saca su bien, de su caída su elevación, de su dolor su alegría. Estamos leyendo un fragmento del doctor Centeno, de su parte cuarta, en el capítulo 5, 3. Abunda el arte narrativo de Galdós en párrafos como el anterior. Pura anécdota en una primera lectura, intromisión en la individualidad del ser ficticio de quien se habla en la segunda y apelación de trascendencia universal en la tercera. Y cierre de párrafo inmediato para destacar. Tras su lectura, el lector galdosiano debe detenerse y volver páginas atrás de la novela. Anota, cuarta parte, capítulo 5. Alejandro Miquis, ahora protagonista, estaba viviendo el principio del fin, es título de capítulo de su novela personal. Al empezar ese capítulo 5, aún le quedaban al desafortunado aprendiz de dramaturgo algún crédito sobre la importante cantidad de dinero recibida de su tía Isabel Godoy. Y ahora mismo, en esa parte primera, estaba a punto de poderle pagar a su patrona, doña Virginia, evitando que lo pusiera en la calle. Pero ¿cómo podía permitir que su amigo Cienfuegos, el pundonoroso Cienfuegos, se pegase un tiro por no poder cumplir con el pago a los padres de unos huerfanitos? Pobre Cienfuegos. Y qué mala suerte que hubiera de morir precisamente ahora, cuando su tío el boticario, en pocos días, le iba a pagar los 3.000 reales de la hijuela de finca que le había comprado. El diálogo dramático es la estrategia formal del distanciamiento máximo para enfatizar que Galdós incorpora ahora sus textos. Aunque no es absolutamente nuevo, pues lo había experimentado ya el estudiante Galdós de 18 años en el ensayo escolar que tituló El Sol,
y había reaparecido para configurar una crónica preñada de burla y complicidad que el escritor temprano de 1873 envió desde Madrid a sus paisanos de Las Palmas y que publicó allí el semanario La Opinión en dos números del mes de mayo. No podemos detenernos ahora en las novedades técnicas que aporta el doctor Centeno, que son muchas, pero esta del diálogo dramático es una de ellas. Alejandro, con hidalgo movimiento del ánimo y de la mano, toma. Cienfuegos, balbuciente, pálido y tocando con las puntas de los dedos lo que le daban. ¿Puedes estar seguro de que el mes que entra, qué mes es? Ah, diciembre. Sí, seguro. No serán los primeros días, ¿sabes? Pero allá del 10 al 12, fíjense, palabra, gesto, funcionalidad gráfica, por un lado para resaltar una decisión determinante para el futuro inmediato del protagonista. En las páginas siguientes, como en la casa en que hubo de hospedarse Miki, era barata y detestable, las habitaciones parecían madrigueras y la comida rancho, el aprendiz de dramaturgo se decidió por la libre y errante vida, una delicia. Pasear, visitar museos y siempre acompañado de Felipín Centeno, ahora su único amigo. En Madrid había sitios increíblemente baratos en donde se podía comer bien. Centeno los conocía al dedillo y tenía habilidad sorprendente para los empeños, la ropa primero, los libros de lectura, los libros de derecho. Lástima que un catarro de pecho obligara a Alejandro a guardar cama y que al salir hubiera de evitar ser visto por su aspecto miserable, las levitas raídas, las botas descosidas. A Centeno daba pena verlo. Fíjense que llegó un día en que le negaron la entrada en el museo por el malísimo pelaje que tenía y recayó Alejandro en su enfermedad y arrojó mucha sangre por la boca y recibió carta del director del teatro diciéndole textualmente que su obra es tan buena que necesitaba mucho estudio y como nos falta tiempo la dejaremos para la temporada próxima. Y otra hemorragia y sermones airados de las cartas de su padre, que sin duda sospechaba lo que había sucedido con el dinero de la tía Isabel. Sin embargo, no todo está perdido, porque aún contaba el iluminado manchego con el grandioso cuanto infortunado drama. El arte, pues, el arte dominaba su espíritu y será en adelante la fuerza que le alentaba, el resorte de la vida y el secreto germen de ideas salvadoras, como hemos leído en el texto inicial. La antiquísima fábula del ave fénix aparece ahora por vez primera en los textos de Galdós. Más que conocida es la leyenda del ave fénix, el ave fabulosa que se consume por el fuego para luego volver a renacer de su ceniza. El nombre fénix proviene del griego phoenix, que significa rojo, y en la antigüedad la llamaron Phenicóperus, es decir, el de las alas rojas, y lo consideraban un semidios. Hay muchas variaciones sobre esa leyenda, tantas como culturas lo han incorporado. En versión cristiana se cuenta que en el Edén originario, debajo del árbol del bien y del mal, floreció un arbusto de rosa. Allí, junto a la primera rosa, nació un pájaro de bello plumaje y un canto incomparable. Sus principios lo convirtieron en el único ser que no quiso probar la fruta del árbol. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, cayó sobre el nido una chispa de la espada del fuego de un querubín y el pájaro ardió al instante. Pero de las propias llamas surgió una nueva ave, el fénix, con un plumaje inigualable, alas de color escarlata, cuerpo dorado. Se cuenta, es explicación de Ovidio, que cada 500 años el ave fénix siente que un ciclo se ha cumplido y decide morir. Se construye un nido con canela, ramas de roble, nardos y mirra, y allí va expirando mientras entona una bella melodía. A los 3 días, lleno de fuerza y poder, el ave renace de su ceniza. Cuando es lo suficientemente fuerte, lleva el nido a Heliópolis, en Egipto, y lo deposita en el templo del sol. Como el nuevo fénix acumula todo el saber obtenido desde sus orígenes, un nuevo ciclo de inspiración comienza.
Para los egipcios, esta garza majestuosa era Bennu, un ave asociada a las crecidas del Nilo, al sol y a la muerte. Igualmente era encarnación del Ra, del tamaño de un águila, relacionado con la esperanza y el valor que nunca pueden perderse. Según explicaban, había nacido bajo el árbol del bien y del mal. Esa criatura fantástica entendía que era necesario renovarse cada cierto tiempo para adquirir mayor sabiduría, y para ello seguía un proceso muy meticuloso, y se le identificaba con el sol, que muere por la noche para renacer por la mañana. Se cuenta también que anida el ave fénix en Arabia, y a edad 100 años se da la muerte, abrazándose en su propio nido, y que del rojo huevo sale una nueva ave fénix, la única en el mundo. El pájaro vuela en torno a nosotros, rauda como la luz, espléndida de colores, magnífica en su canto. También puede encontrársela cerca de un pozo de agua cristalina. Allí se baña todos los días, entonando una bella melodía, tan bella que hace que el dios Sol detenga su carro para escucharlo. En China, el fénix es llamado Feng Wang y simboliza no solo la más alta virtud, el poder o la prosperidad, sino también el yin y el yang, esa dualidad que conforma todo lo existente en el universo y se relaciona con la invención de la música y la danza. Para los cristianos antiguos, el ave fénix fue símbolo de la resurrección de Cristo. A lo largo de la historia ha sido citada por los sacerdotes egipcios de Heliópolis, por el griego Heródoto, por los latinos Plinio el Viejo y Luciano, por Ovidio, por Séneca, por los cristianos primeros, Pablo de Tarso, el Papa Clemente de Roma, Epifanio, San Ambrosio. Ha renacido de sus cenizas como el ave fénix, es expresión popular aún de hoy. Nunca ha dejado de tener vigencia la leyenda del ave, del pájaro de fuego simbólico que se levantaba de sus cenizas y se aleja volando. Como sabemos, una constelación del hemisferio sur lleva su nombre, la constelación Fénix, que es visible desde Australia, Sudamérica y Sudáfrica durante el verano de ese hemisferio sur, y motiva periódicamente una lluvia de estrellas llamadas fenicidas. Observen la semejanza entre la situación de las estrellas y más o menos la gráfica del ave félix. El antiguo mito del ave félix, como acabo de decir, es casi familiar y sigue teniendo absoluta vigencia. Sin duda, Galdós no necesitó acudir a sus saberes clásicos, más que documentados para apreciarlo. Ha estado presente en los ámbitos eruditos y cultos, pero también en los más cercanos, y lo sigue estando, La versatilidad humana de su significación ha dado lugar a que se utilice para nominar iniciativas diversas y ha sido punto de inspiración en diversas artes, en la escultura y en las artes plásticas, desde luego, pero también en el cine. Recientemente ha dado título a Fénix, un film alemán de 2014 dirigido por Christian Petzold, que mereció estupenda recepción crítica. El lector galdosiano no puede dejar de ser suspicaz. Galdós le ha enseñado, texto a texto, que gusta de medio ocultar en las páginas tesoros significativos, trastoques de ironía o agazapado en detalles inocentes. Con ello, el lector conseguirá ampliar los contextos y añadir luz a la idea, expandir las significaciones, pero el lector ha de saber encontrar esos hitos. Las creaciones de Galdós son atractivas a todo tipo de público, al lector que se deja cautivar por la anécdota, por supuesto, pero más aún al que sumergido en los textos descubre mil detalles que lo obligan a levantar los ojos de la página para meditar, para anotar y hasta para acudir a determinado anaquel de su biblioteca o para revolver en algún fichero. Ya lo hubieron de advertir los buenos lectores coetáneos de don Benito. La primera, doña Emilia Pardo Bazán, quien escribió a su amigo del alma, es un lujo de ingenio
envolver y cubrir lo profundo de la pasión con la capa de la vulgaridad, como hace usted, quitándole a Madrid lo aparatoso, dejándole solo lo interior, para que potes capere capiat. Por cierto, que se refiere doña Emilia en esta carta a Tormento y está junto al juicio que le alaba la creación del doctor Centeno. Tampoco escapó esa habilidad a Clarín, que lo dejó anotado en aquel su primer texto crítico amplio que tituló Galdós. Añadiría yo que lo hemos experimentado todos los lectores galdosianos, cada vez con el placer y la ilusión del descubrimiento. Permítanme ahora el recuerdo de un gran colega que no está ya con nosotros, Jane Winston, con quien conversé sobre este tema de los tesoros ocultos galdosianos, en el que fue su último congreso, el que hizo el número 10. Estuvo James con nosotros desde el primero, en 1971, a ese número 10. Lo recordamos con cariño y con devoción. Totalmente entregado al texto, repara ese lector en que fue escrito en 1883, apenas 2 años después de La desheredada, la novela que condujo a Galdós a conectar con los neurólogos y los psiquiatras que trabajaban en el manicomio de Santa Isabel en Leganés de Madrid. Sabe que nada es gratuito, Galdós, y recuerda lo leído respecto al gran predicamento que tuvo el ave Fénix, en los estudiosos de la psicología analítica que inauguró Freud, y de modo especial en los adelantos en ella de Carl Jung, el psiquiatra y psicólogo suizo, cuyas teorías sobre la conexión funcional entre la psique del individuo y sus manifestaciones artísticas llegaban en aquel momento a España. A estas alturas de 1883, ni Freud había publicado el total de sus teorías, ni las ya publicadas habían llegado a España, ni se hablaba del gran neurólogo en las revistas españolas. Y por su parte, Carl Gustav Jung, por supuesto, no podía imaginar en 1883 que llegaría a colaborar con Freud y añadir a su noción del inconsciente colectivo la de arquetipo, las imágenes antiguas que pertenecen al tesoro común de la humanidad y que expresan el inconsciente profundo del hombre, que recogen todas las mitologías. El mito del ave Félix fue uno de los arquetipos más poderosos porque su fuego contenía tanto la creación como la destrucción, tanto la vida como la muerte, y fue clave en las teorías psicoanalísticas de Carl Jung. Pero el interés por la neurología y su investigación estaba presente en la atmósfera científica de Europa desde hacía varias décadas y entraba paulatinamente en España, aún no en las revistas médicas, pero sí en los círculos científicos y aún en los círculos intelectuales. Sin duda, Galdós, a quien todo lo humano le interesaba, conversaría sobre el tema con quienes eran sus amigos recientes o lo serán de un modo inmediato. En Leganés, en la clínica de Leganés, a donde acudió para documentarse cuando iba a escribir La desheredada, estaba presente la personalidad del declarado darwinista, Luis Cimarro Lacabra, a quien Galdós conocía y admiraba. Ahora, en 1883, Cimarro está por un tiempo en París ampliando estudios. Estuvo en París de 1880 a 1885, pero había sido director del Centro de Leganés desde 1887 hasta que hubo de dimitir en ella en 1879 por problemas con las autoridades eclesiásticas. Dentro de algunos años, en 1902, Luis Cimarro conseguirá la cátedra de Psicología Experimental en la Universidad de Madrid y se consagrará como científico. Siempre será Cimarro amigo de Galdós. En 1910, cuando Galdós esté redactando su episodio nacional Amadeo I, lo veremos preocupado por el prólogo que debe a su colega, que le acongoja. Escribía una monografía Cimarro titulada El proceso Ferrer y la opinión europea. Lo primero que haré
le dice a Teodosia Gandarias en carta, es escribir el prólogo a Luis Cimarro. Sin embargo, no se lo escribirá nunca, aunque sí que le interesará este trabajo que Cimarro llevaba a cabo por su sentido de responsabilidad ciudadana y democrática, ya que se dedicaba a analizar el proceso el proceso de Ferrer, derivado de los hechos de la Semana Trágica de Barcelona. Recordemos cómo interesaron a Galdós los procesos de los crímenes de su tiempo, siempre en relación con la psique del enjuiciado, así el de la criada, Higinia Balaguer, la declarada culpable del crimen de la calle de Fuencarral tras largo proceso, o el del crimen Cayetano Galaote, que se asesinó al obispo de Madrid, Martínez Izquierdo, disparándole a bocajarro, pero que se salvó de la muerte por considerársele víctima de una paranoia, es decir, que influyó en él las nuevas teorías para salvarle la vida. A ello se refirió con amplitud en la prensa de Buenos Aires don Benito entre 1886 y 1889. Al redactar la tercera serie de sus episodios, se la compone don Benito para recrear en extenso el caso del regicida frustrado, Martín Merino, y su final ignominioso. Y aún se inventó un proceso, ahora en la esfera privada, sobre el caso de Federico Viera, que ocupó espacio central en las páginas de La incógnita realidad, ya que Galdós parangonó con otro igualmente inventado, sucedido en la calle del Barco de Madrid. En este momento de preparación de la desheredada en el manicomio de Leganés, se relacionó también Galdós con otro psiquiatra reconocido enseguida. Era José María Esquerdo, que en 1887 había fundado un sanatorio mental en Carabanchel. El doctor Esquerdo se interesó por la asistencia a los enfermos mentales y los problemas jurídicos que plantea e introdujo en España la neuropsiquiatría y la terapia ocasional como remedio. Además de psiquiatra experto, Esquerdo fue, como el propio Galdós, político republicano, militante del Partido Republicano Progresista, que coincidirá con Galdós como diputado por Madrid en las elecciones de 1910, en las que ambos lograron ser diputados. Y aún coincidieron psiquiatra y escritor en el interés por el teatro, de cuya práctica se valía Esquerdo como terapia entre sus pacientes. Galdós lo llamó en su necrológica apóstol y caudillo de dos religiones, la ciencia y la república. El archivo de la Casa Museo conserva un legajo muy interesante de cartas cruzadas entre Esquerdo y Galdós. El más llamativo de los encuentros de Galdós en 1890 en el manicomio de Leganés, por su trascendencia, va a ser el encuentro con un médico aún muy joven llamado Manuel Tolosa Latour, que en 1883 era aprendiz de psiquiatra, pero que muy pronto llegaría a incorporarse a la familia canaria de Madrid como amigo médico de toda la familia, y con quien Galdós compartió aficiones e inclinaciones, no solo la medicina y la psiquiatría, sino la pasión por el teatro, el amor por los niños o por las acciones humanitarias hacia los débiles. Manuel Tolosa fue llamado por Galdós el doctor Miki simplemente, o el doctor Fausto, y con este apelativo como seudónimo firmó Manuel Tolosa muchos de sus escritos en prensa sobre medicina. Su imagen tuvo Galdós presente en la ordimbre de Augusto Miki cuando haga realidad La desheredada, y también en otras muchas novelas posteriores. Galdós llegó a vivir temporalmente en casa de Manuel Tolosa y su esposa, Elisa Tenorio, y el salón de su casa es el marco de la foto más que conocida, que representa al escritor leyendo el texto de su ingreso en la Academia de la Lengua. La vemos ahora en la imagen que tienen ustedes delante. Galdós se implicó personalmente en la fundación del sanatorio que fundó Tolosa en Chipiona, en Cádiz, un sanatorio para niños pobres y raquíticos.
Para ese sanatorio no solo donó Galdós dinero, producto de una función a su beneficio en el teatro, sino que además le regaló una hermosa bandera diseñada por Arturo Mélida y que en carta le agradece profundamente a Tolosa y le cuenta cómo ondea con mucho garbo el momento de la inauguración. En la imagen superior, en la imagen inferior, perdón, de esta diapositiva ven ustedes la imagen que actualmente existe de Tolosa Latour en el Retiro de Madrid. Es curiosa esta imagen porque se da la circunstancia que está muy cerca de la de Don Benito y parece que entre rosales los dos amigos podrán atisbarse desde lejos ya que estuvieron tan cerca en el mundo. Es la primera vez en el texto que acabamos de leer antes del doctor Centeno, repito, es la primera vez que el ave fénix sobrevuela la obra galdosiana, pero no será la única en que aparezca para ayudar al lector a adentrarse en la personalidad de un individuo convertido en personaje. Reaparecerá en Alma y Vida para aplicar su virtud de regeneración a la mujer sensible que se llamó en la escena la duquesa Laura, cuyo espíritu consiguen regenerar la música por un lado y el hombre nuevo que representa a Juan Pablo por otro. Es tarde para la salud, sin embargo. Laura, en la escena, ¡ay, no hay salud para mí! Malhadada pastorela, aunque desde la noche de San Juan, hace hoy 8 días, me sentí arrebatada. La pastorela fue la que me encendió el alma con hoguera espantosa. La pastorela, como el ave fénix, pero yo antes y después de quemada, ceniza soy. Igualmente merece la presencia del mito del ave fénix en la creación galdosiana dos personalidades reales a quienes admiró Galdós. Se prestaban a ello ambas biografías. El primero de ellos, para la cronología, es el don Juan Álvarez de Mendizábal, cuya personalidad recrean los primeros títulos de la tercera serie de episodios nacionales para hacer coincidir su peripecia real con los avatares primeros del inventado Fernando Calpena. Aparece la alusión al mito clásico en boca de don Nicomedes Iglesias, un manchego de Daimiel que buscaba arrimo político en la corte de la regencia de María Cristina. En efecto, en aquel mar proceroso de la política de la época, nos dice Galdós, Mendizábal conoció distintas suertes. En 1836, que recrea la escritura del episodio del que he sacado este texto, el grande hombre logró la aprobación de los decretos de la desamortización y logró presidir el gobierno. Estamos en febrero, pero fue sustituido en mayo. Ese es el momento que novela Galdós, porque don Juan residía para bienes por su caída. La adulación de uno, la cariñosa amistad de otros, querían pintarle su muerte como su mejor vida, su batacazo político como un éxito evidente. Don Nicomedes, escribe Galdós, no vaciló en felicitarle, augurándole una resurrección como la de Fénix, le dice. Pero el despedido ministro no daba valor a estos consuelos. De Oñate Lagrange, capítulo 12. Resucitará en efecto Mendizábal con el gobierno liberal progresista enseguida, pero en 1837 comenzará su declive final. 13 años más tarde, hará renacer el mito del ave fénix Galdós en las páginas de Cartago a Sagunto, el quinto título de la serie última de episodios nacionales. Se refiere ahora a don Benito, a los buenos agüeros que expresa el periodista amigo Pepe Ferrera, el gran profesional que Galdós había conocido en las redacciones periodísticas de su juventud, las mismas que hacen entrar ahora en las rotativas a Tito Liviano para que conduzca los últimos avatares de la novela histórica galdosiana. En el contexto de aquel episodio, Pepe Ferrera, el periodista más discreto y agudo de aquellos tiempos, siempre propicio a las revoluciones, al gran barullo, se congratula de la caída final de la Primera República,
Aquí producen siempre regocijo los cambios de gobierno, sobre todo cuando son radicales y hay que mover todos los títeres. Esta situación hará un desmoche tremendo. Notará usted también que en las tiendas reina cierto alboroto. Los tenderos salen a la puerta creyendo oír ya el voceo de los extraordinarios de los periódicos con el nuevo ministerio. Madrid se anima, el comercio se despereza, la industria renace de su ceniza como el ave fénix. Los negocios se desentumecen y ya mañana las criadas irán a la compra con más dinero del que suelen llevar a diario. 4 veces, pues, el mito del ave fénix irrumpe en la narración galdosiana para explicar conductas humanas. Y en varias más lo hace para caracterizar desde la ironía, en expresión cercana a aquella de el fénix de los ingenios tan socorrida. Por cierto, que en la cuidada caracterización que las páginas del doctor Centeno incluyen de doña Isabel Godoy, la tía de Miki ya citada, se dice que era muy supersticiosa, fenómeno que si se examina bien no es incompatible con la devoción maniática ni con los rezos de papagayo. Sostenía la existencia de los dragones, salamandras, basilisco, con sus propiedades mitológicas, creía también en el ave fénix y en las influencias de los astros benignos adversos y de los cabilludos cometas, precursores de las calamidades. Nada tiene de extraña la presencia en Galdós de mito tan atractivo. Y muchas más pudo haberlo hecho, porque su significación es un eterno humano, de ayer a hoy y de siempre. La capacidad de intentar lo imposible, la fuerza por enfrentar las situaciones más difíciles, siempre con la esperanza de resurgir e iluminar con fuego nuevo los caminos oscuros. Son conceptos antiguos, cuya actualidad en estos tiempos de pandemia que vivimos han merecido que la Real Academia añada en su diccionario un término novedoso, resiliencia, explicándolo como procedente del inglés resilience y de este derivado del latín resiliens, resilentis, partido presente, activo de resilire, saltar hacia atrás, rebotar, replegarse, y definiéndola la Real Academia como capacidad de actuación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa, o, en segunda acepción, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. La palabra resiliencia ha hecho fortuna, tal vez por su extrañeza. Diríamos que se ha puesto de moda, con los peligros que ello conlleva. Se le podría asimilar a entereza o capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. He leído estos días que el término de gran actualidad ha empezado a usarse entre psicólogos y neurólogos desde finales de los 90. Y me ha interesado el dato de que la mayoría de ellos asimilan a su significación las nociones de asimilación positiva frente a la adversidad, es decir, superar algo y salir fortalecido. El psicologista inglés John Bowlby pasa por ser autor de trabajos primeros que luego han desarrollado otros nombres cercanos a hoy mismo. Lo que en este momento me interesa es destacar que Galdós, sin saberlo, creó muchos resilientes de ficción, sin olvidar añadir en sus peripecias unas gotitas de la significación del ave fénix de siempre, porque no solo son los resilientes galdosianos individuos capaces de adaptarse a un agente perturbador, a un estado de situación adversa, sino que resultan de ellas transformados personalmente para bien o para mal. Maximiliano Rubín, por ejemplo, cuya problemática personalidad hubo de asumir el trauma de querer a quien no lo quería y de fracasar en su deseo de redimir a ese amor. El sufrir, además, el escarnio de una paliza pública, le abrió el camino para superar su problema, acudiendo a una especie de locura iluminada que lo salvó internamente. Habíase transformado, y así como en las crisis hepáticas hay derrames de bilis, en aquella crisis mental parecía haberse verificado un derrame de sentimientos. Se lee en el texto de Fortunata y Jacinta, por supuesto. Su lucidez es casi un milagro. Dios mío, me asombro de lo cuerdo que estoy. La gente me mira con lástima como un enfermo, pero yo en mí me recreo en lo sano de mi juicio. Dichoso el que piensa bien,
porque en él está lo grande. Son las palabras últimas de la novela de Maximiliano las que refuerzan ese sentimiento. Si creerán esos tontos que me engañan, no encerrarán entre murallas mi pensamiento, resido en las estrellas, pongan al llamado Maximiliano Rubín en un palacio o en un muladar, siempre residiré en las estrellas, lo mismo da. A don Ramón Villamil, por su parte, el cesante triste de Miau, que soportaba el viacrucis diario de enfrentarse a su familia y de pasear su situación vergonzosa por las oficinas del ministerio y de quienes podían ayudarle, va a servirle de catarsis purificadora el zarpazo de la injusticia localizado en la maldad de su yerno, Víctor Cadalso. Y el golpe le hará comprender lo que debe hacer y encaminarse a ello directamente. Va a morir, va a suicidarse, pero va a suicidarse porque así tiene que ser para dejar a toda su familia bien colocada, a su nieto Luisito en primer lugar. Lo propio sucederá al conde de Albrit, el abuelo arruinado de Jerusa, a quien el reconocimiento de la identidad de su nieta dará el traste con los valores caducos del honor y cambiará su modo de vida futura. Preferirá siempre el amor al honor en adelante con Nelly, la nieta, que no es la nieta. No le importa nada. Ha sobrepasado, gracias a esa catarsis, ha sobrepasado el sentimiento. ¿Y qué otra cosa que la lección recibida durante el encanto logrará la regeneración significativa de Carlos de Tarsi en El Caballero Encantado? Comprenderá en ese encanto, viéndose trabajador de la tierra, cuán vacía era su vida de terrateniente y la encauzará de otro modo en adelante. A Máximo Manso, sin embargo, el desencanto recibido de la sociedad en que triunfaban los Manolito Peña, su discípulo de palabras huecas, y las Irenes de los hábitos burgueses, le enseñaron que no hay espacio en ese mundo para un sujeto como él. Volver a la gota de tinta inicial que le había dado impresión de vida es la única opción que tiene. Por cierto, volverá envuelto en una llamarada roja, como la que era propia de aquellos aves fénix que hemos conocido. A Susanita Cerezuelo, en El Audaz, el rencor eterno del hombre a quien ama, Martín Muriel, la mantiene en conflicto permanente. Pero llegará a enloquecer, consecuentemente, cuando llegue el incendio de Toledo y buscará su descanso en las aguas del Tajo, mientras Martín sufre las consecuencias de ese incendio que ella ha provocado. Ya refiriéndonos al teatro galdosiano, la ruina de la familia será catástrofe providencial para el cambio de la vida de Victoria en La loca de la casa, para el despertar de Isidora en Voluntad, o para cambiar el vivir regalado por el trabajo de Mariucha en la comedia de su nombre. El peligro de perder a los hijos llevará al crimen a Cassandra, atreviéndose a acabar con doña Juana, la mala, la víbora. El amor y la misericordia lograrán que Celia baje a los infiernos, y que Paulina, de amor y ciencia, dé un rumbo nuevo a su camino. Bárbara, la mujer delicada y sensible que imaginó Galdós para situarlo en Siracusa, en donde, cito, el paganismo ha dejado sus hondas huellas y sus raíces profundas. Bárbara, digo, podrá sobrevivir al trauma de haber dado muerte a su esposo, amparada en el amor, pero no podrá sobrevivir nunca al trauma de mujer sometida que le ha condicionado la vida. ¿Y qué otra cosa es la trayectoria del individuo Pérez Galdós, sin un esfuerzo constante para alcanzar la maestría del arte y de la literatura? Benito Pérez Galdós fue un gigante que vivió en España 57 años del siglo XIX y 2 décadas más del XX, y que partiendo de la nada, mi familia de prosapia, mi gran fortuna, llegó a ser uno de los mejores escritores europeos de su tiempo. Pero tuvo que luchar contra imponderables hasta convertirlo en un paso más y positivo hacia la meta. Desde la más alejada de las provincias españolas y sin otro bagaje que su personalidad y su genio, logró hacerse un madrileño reconocido, admirado y amado,
Recordemos la multitud que lo acompañó en su entierro. Durante los primeros años madrileños y mientras se curtía en el periodismo, la observación de una realidad ajena en Madrid y en París le sirvió de espolón para decidirse a explicarla, explicándonos a la vez a sí mismo. Una serie de golpes familiares lo impulsaron a dar el paso, a hacer de la literatura su profesión. Estamos ahora al principio de los años 70 del 19 y sucede ahora la muerte de su hermano Domingo en 1870, que determinó el traslado de parte de su familia a Madrid. Y sucede ahora en enero de 1872 la muerte de Sisita. Confiesa el escritor en sus memorias de un desmemoriado: siento pasar el 70, el 71, y a mediados del 72 vuelvo a la vida. Fue esa muerte, la de Sisita, el detonante para tomar decisiones cruciales. Así lo confesará otra vez adelante a Olmed García Carrafa en su conocida entrevista. Dejó de ser vida de café, de distracciones, de amigos, y todas las habilidades las concentró en su cuarto de trabajo. Hasta prescindió de ir al teatro y se dedicó totalmente a la literatura. Ya yo no vivía nada más que para novelista, confiesa de nuevo al bachiller Corchuelo en 1902. De noche y a la hora en que nadie podía turbarme, leía y escribía, protegido del silencio y paz de la madrugada. En 1880 vivirá Galdós una especie de año bisagra. Está en Santander con su hermano Ignacio y su familia, preocupados todos por el mal estado de las propiedades canarias y por el futuro inmediato de la carrera militar de Ignacio. Cuando logran solucionar el tema con un cargo importante en Las Palmas para Ignacio, la duda quedará despejada. Ignacio ya tiene su puesto en Las Palmas y Galdós saldrá de esa duda dando un salto cualitativo en su carrera novelista, porque inmediatamente empieza a escribir La Desheredada, la primera de sus grandes novelas del ciclo de los 80. Cuando la edición de sus obras sea un problema y haya de pleitear con Miguel de la Cámara, saldrá del asunto con menos dinero, pero saldrá con la perspectiva feliz de crear su propia editora, y la creará. Obra de Pérez Galdós, Fortaleza 132. Estará orgulloso de establecimiento, que tendrá una placa en madera dibujada por Mélida, donde en letras de oro sobre fondo negro se lee Obras de Pérez Galdós. Aquella ruina se ha convertido para él en un momento de euforia y de felicidad futura. No por mucho tiempo, como sabemos. ¿Cuántos momentos malos hubo de pasar Galdós? Pero era un gran optimista y un gran trabajador que lograba salir de ellos remozado, crecido. Cuando se vio a punto de la ruina total y asediado por los acreedores en el año 1892-93, hizo un alto en el ciclo espiritualista que había emprendido para redactar los últimos 3 tomos de la cuatrilogía de Torquemada. Los escribió en menos de 2 años, totalmente acuciado por las letras de cambio. Sin embargo, logró escribir los Torquemada, un hito más que sobresaliente, uno de los primeros hitos en la mejor obra del novelador Galdós. Nunca se dejó amilanar el laborioso don Benito ante los retos. Al contrario, fue su norma de vida. Saldría del asedio del Extra fortalecido. Se atrevería a arrimar el hombro a la actividad política, en sus años de madurez y ya con problemas físicos importantes. Crearía textos luminosos en 1915 y en 1908, cuando ya le faltaba la luz exterior y muchos creían que habían dejado de existir para el arte. No dejó de existir para el arte hasta el día de su muerte, aquel 4 de enero. Podría aplicarse a Galdós lo que escribió él mismo para su alter ego Augusto Miquis, que abrió la charla de esta novela. Dice el de Miquis: merecería ingresar en las familias mitológicas y que le representaran en figura de un forjador maravilloso, alumno de Vulcano, o dragón del sagrado fuego como Prometeo. Desgraciado Miquis, siempre devorado del afán del arte, perseguidor con fiebre y congoja de la forma fugaz,
y rara vez aprehensible, atormentado por feroces apetitos mentales, ávido del goce estético, de ese material cópula con la cual verdad y belleza se reproducen y hacen familias, generaciones, razas. También las ideas son una especie inmortal que habla con briosos instintos en las entrañas del artista, diciéndole, propágame, auméntame. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Si te abres el micrófono y te podemos ver, pues nos gustaría poder agradecerte esta conferencia tan resiliente. Y tan actual para estos momentos, ¿verdad? A mí siempre me ha impresionado mucho, por ejemplo, la gran herencia cervantina que tú destacabas también que hay en Galdós y cómo de hecho ese Don Quijote que cae del caballo, que vuelve a subir y a emprender nuevamente la aventura es un ejemplo permanente del realismo galdosiano y que ahora en estos momentos, ¿verdad?, en que estamos en esta situación de medio confinamiento, pues otra vez vuelve a ponernos en actualidad a Galdós. No sabemos si estaba conectada constantemente Yolanda Arencibia, pero ahora mismo no vemos si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en cualquier caso queda claro que ha sido una conferencia inaugural magistral como era de esperar en Yolanda Arencibia. Creo que además, pues como antes decía, ¿no? Especialmente apetecible en estos momentos. Bueno, pues dado que Yolanda que estaba, pero ahora mismo no podemos conectar con ella, no la vemos, bueno, pues queda claro nuestro agradecimiento y pasamos entonces a presentar la siguiente sesión sin hacer el descanso, puesto que al final pues nos hemos alargado más de lo que esperábamos.